Con solo 3 palabras. Estoy embarazada. Patricia Navidad conmocionó al mundo del espectáculo. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando inesperadamente reveló quién era el padre del niño, alguien de quien nadie sospechaba. La historia detrás de esto no es solo un romance secreto, sino también una serie de tragedias emocionales, conflictos internos y la decisión más audaz de la vida de Patricia. A sus 40 y tantos años después de una vida llena de rumores, batallas personales y momentos que marcaron su trayectoria pública, Patricia Navidad decidió hacer algo que nadie esperaba: contar la verdad tal cual, sin preparar el terreno, sin rodeos, sin buscar dramatizar lo que para ella ya era una realidad inevitable. Estoy embarazada, dijo con una calma que contrastaba con la magnitud emocional que llevaba dentro. No hubo introducciones, ni explicaciones previas, ni discursos elaborados. Solo una afirmación directa, contundente, capaz de estremecer a cualquiera que la escuchara. Durante mucho tiempo, Patricia había cargado con la imagen de una mujer fuerte, polémica, impredecible para algunos, y admirable para otros. Pero detrás de esa figura pública había una historia mucho más compleja, llena de silencios, que pocas veces se atrevían a salir a la superficie. Y esta vez, en lugar de esconderse detrás de estrategias o excusas, eligió ir al grano. Estaba esperando un hijo, y lo hacía desde un lugar de sinceridad que sorprendía incluso a quienes la creían incapaz de mostrar vulnerabilidad. La revelación no tardó en encender miles de conversaciones. Para muchos la noticia era desconcertante. Para otros, una nueva oportunidad de cuestionarla, criticarla o convertirla en tendencia. Pero Patricia no estaba pensando en eso. Su mente estaba en otro sitio más íntimo, más humano. Sabía que este anuncio iba a transformar su vida de manera irreversible, pero también entendía que ya no podía guardar el secreto por más tiempo. Había llegado el momento de hablar, de asumir, de enfrentar lo que venía, sin esconderse detrás del personaje que tantos años había interpretado. Sin embargo, lo que realmente sacudió al público no fue el embarazo en sí, sino la frase que pronunció después con la misma franqueza directa: ya sé quién es el padre. No lo dijo como un comentario dramático, sino como un hecho simple, casi cotidiano, pero cargado de un peso emocional que el mundo entero sintió. No ofreció nombres, no dio pistas, no alimentó el morbo. Solo dejó claro que la paternidad no era un misterio para ella. Y que aunque las circunstancias habían sido inesperadas, la verdad estaba perfectamente definida en su interior. Esta declaración, dicha sin temblor en la voz, dejó a todos desconcertados. ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? ¿Qué había detrás de una decisión tan directa, tan desnuda, tan alejada del estilo al que el público estaba acostumbrado? La respuesta, aunque Patricia no lo explicó en ese momento, estaba ligada a un proceso personal profundo, lleno de dudas, miedos y noches enteras, reflexionando sobre su vida. Durante muchos años, había evitado mostrarse por completo, había preferido controlar la narrativa antes de que ésta la controlara a ella. Pero esta vez, su corazón fue más fuerte que cualquier estrategia. En su interior, Patricia experimentaba una mezcla intensa de emociones: alivio, temor, esperanza, confusión, y por primera vez en mucho tiempo, una sensación de paz. El embarazo no había sido planeado, pero había llegado en un momento en el que necesitaba una nueva razón para replantearse lo que quería realmente. Durante meses había vivido entre dudas y silencios, intentando comprender qué significaba esta nueva etapa para alguien como ella, que nunca había tenido una relación sencilla con la opinión pública ni con su propio camino emocional. La noticia también era un acto simbólico de liberación. No solo confesaba un embarazo, confesaba un cambio, una evolución, un renacer emocional que llevaba tiempo fraguándose en la sombra. Era la manera más directa de decirle al mundo que ya no estaba dispuesta a vivir según expectativas ajenas, que este bebé no era un error ni un impulso, sino una verdad que merecía ser contada sin miedo. El eco de su declaración siguió creciendo mientras las preguntas se multiplicaban. ¿Quién era el padre? Habían tenido una relación formal. Había amor. Había conflicto. Pero Patricia, consciente de que cada respuesta abría una puerta hacia un terreno doloroso o peligroso,
eligió callar por el momento. Sabía que detrás de esa pregunta había una historia que requería ser contada con cuidado, con tiempo, con respeto hacia ella misma y hacia el hombre que formaba parte de ello. Y así, con una sola frase, "Estoy embarazada", empezó una de las etapas más intensas y reveladoras de su vida. Durante años, Patricia Navidad había aprendido a separar cuidadosamente su vida pública de la privada. Sin embargo, la confesión de su embarazo obligó a abrir una grieta en ese muro hermético, dejando entrever la existencia de un hombre cuya identidad se convirtió en la obsesión inmediata del público. Lo curioso era que, pese a la intensidad del interés mediático, el vínculo entre ellos había nacido en la más absoluta discreción, muy lejos de cualquier ambiente donde la fama pudiera imponerse. Él no era actor, ni productor, ni empresario del espectáculo. No pertenecía a ese mundo frenético que rodeaba a Patricia. Era alguien que había construido su vida desde la sencillez, con una presencia tranquila que contrastaba profundamente con la energía intensa que ella proyectaba. Se conocieron de una manera inesperada, casi casual, sin que ninguno de los dos percibiera que ese encuentro aparentemente insignificante se convertiría en el punto de partida de una historia que les cambiaría la vida. Al principio, la relación fue tan discreta que apenas se notaba su existencia. Intercambiaban mensajes esporádicos, conversaciones ligeras, que poco a poco se volvieron más profundas. No hubo un instante revelador, ni una declaración romántica, ni una escena de película. Fue algo más sereno, dos personas que, cansadas de su propio ruido emocional, encontraron en la otra un espacio de calma. Él no intentó impresionarla, y ella no sintió la necesidad de esconder sus inseguridades. Esa naturalidad los conectó de forma inesperada. Lo que realmente diferenció esta relación de las anteriores fue la manera en que él veía a Patricia. No la observaba como la figura polémica que los medios amplificaban, ni como la mujer fuerte que tantos admiraban. La veía como una persona que a veces temblaba, que dudaba, que se perdía en sus pensamientos, que necesitaba ser escuchada sin juicio. Esa forma de mirarla sin expectativas y sin exigencias fue lo que la llevó a abrir partes de sí misma que llevaba años protegiendo. Pero el embarazo cambió inevitablemente la estructura de su vínculo. Cuando Patricia le dio la noticia, él se quedó en silencio por unos segundos que parecieron infinitos. No era rechazo ni desconcierto. Era un torbellino interno difícil de describir. No estaba preparado, pero tampoco dispuesto a dar la espalda. Su primera reacción fue tomar aire profundamente y decirle que estaría con ella, que no huiría, que no permitiría que viviera ese proceso sola. Ese gesto sincero, casi instintivo, marcó un antes y un después en la relación. Aún así, la situación no era sencilla. Él tenía miedo de la exposición mediática, de ser arrastrado a un mundo donde sus errores serían analizados, cada palabra descontextualizada y cada movimiento convertido en noticia. Su vida tranquila y anónima era lo contrario de lo que representaba estar vinculado públicamente con Patricia. Ese temor no venía de falta de amor o compromiso, sino de no saber cómo enfrentar un ambiente tan hostil sin perderse a sí mismo. Patricia, comprendiendo esa vulnerabilidad, tomó la decisión consciente de proteger su identidad. No por estrategia, sino por empatía. Ella sabía mejor que nadie lo que significaba ser observada y criticada sin descanso, y no estaba dispuesta a someterlo a esa tormenta. Por eso eligió el silencio. Por eso evitó dar nombres, señales o insinuaciones. Porque el precio emocional de exponerse era demasiado alto para alguien que nunca había pedido estar en el foco público. Mientras tanto, la prensa hacía de las suyas. Cada hombre que alguna vez había sido fotografiado cerca de Patricia se convertía en sospechoso. Aparecían titulares absurdos, teorías sin sentido, historias inventadas. Y aunque ella intentaba mantenerse impasible, sabía que esos rumores podían alcanzar a la persona que estaba protegiendo. Esto la llevó a reforzar aún más la decisión de mantenerlo en el anonimato, incluso cuando el público lo exigía con insistencia. Sin embargo, detrás de ese silencio había una realidad emocional cada vez más intensa. Él se hacía presente en momentos clave: consultas médicas, conversaciones nocturnas
Cuando la ansiedad la invadía, días en los que Patricia se sentía exhausta emocionalmente, y él simplemente se quedaba a su lado sin decir demasiado. Ese tipo de acompañamiento callado, honesto, constante, fue revelando algo más profundo que un vínculo casual. No se trataba de una relación impulsiva ni pasajera. Era una construcción pausada, madura, llena de matices. Pero paradójicamente, cuanto más crecía la conexión entre ellos, más crecía también el conflicto interno de él. Se sentía dividido entre la responsabilidad que asumía con convicción y el miedo a que su vida cambiara para siempre, sin que estuviera preparado. Esos temores que él intentaba disimular comenzaron a manifestarse de formas sutiles, silencios prolongados, miradas perdidas, momentos en los que parecía ausente, aunque estuviera sentado frente a ella. Patricia percibía esas señales, y aunque comprendía su lucha interna, no podía evitar sentirse inquieta. El embarazo avanzaba, el mundo pedía respuestas, y ella estaba atrapada entre su deseo de protegerlo y la necesidad de que él la acompañara emocionalmente con más firmeza. Ese desequilibrio creó una tensión silenciosa que ninguno de los dos sabía manejar del todo. Y así, mientras el público seguía obsesionado con descubrir la identidad del padre, la verdadera historia se desarrollaba en un espacio invisible, dos personas intentando sostener una relación tan frágil como profunda, enfrentando miedos distintos, pero compartiendo una verdad que los uniría para siempre. Durante semanas, Patricia Navidad vivió atrapada en un torbellino emocional que nadie veía, pero que la consumía lentamente. Aunque intentaba mostrarse fuerte, la presión interna que llevaba encima comenzaba a hacerle daño de una manera silenciosa. El embarazo, que para muchos podría ser una noticia llena de ilusión, para ella se convirtió en un conflicto profundo, una mezcla de esperanza, miedo y una sensación creciente de incertidumbre que la acompañaba día y noche. Por un lado estaba la emoción genuina de saber que una nueva vida crecía dentro de ella, pero por otro aparecían los temores que se acumulaban sin descanso. Temía que su edad representara un riesgo. Temía no estar preparada para enfrentar la maternidad en una etapa tan distinta de su vida. Temía que el hombre involucrado terminara alejándose por miedo a la exposición pública. Y sobre todo, temía tener que recorrer este camino sola, como tantas veces había tenido que enfrentar sus batallas personales. El silencio de él, aunque no era un abandono, comenzaba a convertirse en una carga pesada. Había días en los que se mostraba presente, cálido, dispuesto a acompañarla. Pero también había momentos en los que parecía distante, perdido en sus propios dilemas. Patricia interpretaba esas ausencias emocionales como señales confusas. Duda, miedo, desinterés. Él no lo hacía con mala intención, pero la falta de claridad despertaba en ella una ansiedad creciente. Las hormonas, la presión mediática y la incertidumbre afectiva formaban un cóctel que la hacía sentir atrapada. Algunas noches, al quedarse sola, la mente le jugaba en contra. Pensaba en todo lo que podría salir mal, en los riesgos físicos, en la crítica pública, en el juicio despiadado de la gente que solo veía en ella a un personaje polémico. Le angustiaba la posibilidad de ser apuntada, ridiculizada o convertida en blanco de rumores sin fundamento. Ella conocía bien la crueldad del mundo del espectáculo y sabía que un embarazo inesperado podía desencadenar ataques injustos. La falta de control sobre la narrativa también la hacía sentir vulnerable. Para Patricia siempre había sido importante manejar sus tiempos, sus verdades, sus silencios. Pero ahora todo parecía resbalar de sus manos. Se veía obligada a tomar decisiones rápidas, a responder a preguntas que no quería contestar, a enfrentar opiniones que nunca pidió. Y aunque exteriormente mostraba postura firme, por dentro se cuestionaba cada movimiento, cada palabra, cada paso. Lo más doloroso era la sensación de incomprensión. Aunque él trataba de ser cuidadoso, su propia lucha interna terminaba reflejándose en gestos que Patricia sentía como rechazo. Ella deseaba que la tomara de la mano, que la mirara con certeza, que eliminara las dudas que crecían en su mente. Pero en lugar de eso, recibía pausas, silencios, respuestas cortas. Y aunque sabía que él estaba abrumado, no podía evitar sentir que llevaba la mayor parte del peso emocional sola.
Con el paso de los días, esa inquietud comenzó a afectar su estado de ánimo. Había mañanas en las que despertaba con lágrimas sin saber exactamente por qué. Hormonas, ansiedad, soledad, miedo. Todo se mezclaba en una nube espesa que la acompañaba incluso cuando intentaba concentrarse en otras cosas. Su mente regresaba una y otra vez a la misma pregunta. ¿Estaba realmente lista para enfrentar lo que venía? A veces recordaba capítulos de su vida pasada, donde también había tenido que reconstruirse desde cero. Pensaba en los momentos en que la juzgaron injustamente, en los años en que luchó contra etiquetas que no la representaban, en las ocasiones en las que tuvo que recomponerse después de pérdidas personales. Y aunque sabía que era una mujer fuerte, este nuevo desafío se sentía diferente, más íntimo, más vulnerable, más incierto. El hecho de que la identidad del padre siguiera siendo un secreto también aumentaba la presión. Cada día aparecían rumores más descabellados, teorías sin sentido, comentarios que buscaban ridiculizarla. Y aunque ella no lo mostraba cada palabra hiriente, la golpeaba por dentro, no por vergüenza, sino por la sensación de que el mundo no estaba viendo la verdadera historia. Ella quería proteger a ese hombre, pero también necesitaba sentir que él estaba listo para protegerla a ella. La tensión emocional alcanzó su punto más alto cuando tuvo una conversación con él, en la que sin planearlo expresó parte del agotamiento que llevaba guardado. No fue una discusión, pero sí un desahogo. Ella le habló de sus temores, de su ansiedad, de la necesidad de sentir más apoyo. Y él, aunque intentó contenerla, no supo cómo responder. Su silencio esta vez la dejó más vulnerable que nunca. Patricia se dio cuenta entonces de que ambos estaban luchando batallas distintas, pero igualmente intensas. Él con su miedo al mundo exterior, ella con su miedo a quedarse sola. Y aunque nada estaba perdido, la distancia emocional entre los dos empezaba a crecer. Justo cuando más necesitaban estar unidos. Después de semanas cargando silencios, dudas y una tensión emocional que parecía no tener salida, Patricia llegó a un punto en el que comprendió que no podía seguir evitando la verdad más profunda de todo lo que estaba viviendo. No era el embarazo lo que la desbordaba, ni siquiera la presión mediática. Era algo mucho más íntimo, algo que había estado guardando con tanto celo, que ni ella misma lo había reconocido del todo. Y llegó el momento en que casi sin planearlo esa verdad salió a la luz. La noche en que decidió hablar con él fue distinta desde el principio. No había discusiones pendientes, no había un clima tenso, no había urgencia. Solo un silencio suave, que por primera vez en mucho tiempo no la oprimía. Patricia sentía que debía decirlo todo sin rodeos, sin temor a la interpretación, sin esperar que él resolviera sus conflictos internos. Necesitaba hablar para liberarse, no para convencerlo de nada. Él llegó con su habitual discreción, con esa mezcla de serenidad y nerviosismo que lo caracterizaba desde que supo del embarazo. Y aunque intentaba esconderlo, Patricia podía percibir en sus ojos el cansancio emocional que ambos compartían. Ella lo invitó a sentarse, respiró profundamente y sin preámbulos comenzó a hablar. Le confesó que llevaba años sintiendo un vacío emocional que no lograba llenar con nada, ni con el trabajo, ni con los amigos, ni con la exposición mediática. Era un vacío silencioso casi imperceptible, que se había convertido en parte de su vida, sin que ella lo notara. Pero cuando lo conoció a él, algo cambió. No fue un enamoramiento impulsivo ni una atracción pasajera. Fue la sensación extraña de sentirse vista por primera vez en mucho tiempo. No como figura pública, sino como mujer. Mientras hablaba, sus manos temblaban ligeramente. Le contó cómo su presencia discreta la había desarmado, cómo su forma de escuchar sin juzgar había tocado zonas emocionales que ella creía dormidas. Y sobre todo, le confesó que el embarazo no la había enfrentado solo al miedo, sino a una verdad que había evitado aceptar, que sentía algo profundo por él, algo que iba más allá de la atracción o la compañía ocasional. Algo que había estado intentando negar porque temía que fuese demasiado tarde en su vida para embarcarse en un amor así. Él la escuchaba en silencio, sorprendido, quizá incluso conmovido. Pero Patricia continuó.
Le dijo que parte de su angustia no venía de su soledad, sino del miedo a perderlo. Que cada silencio suyo la hacía cuestionar si él quería estar a su lado o si lo hacía por obligación moral. Y que ese temor más que el embarazo, más que la presión mediática, era lo que realmente la había estado desgastando. Porque amarlo en silencio era difícil, pero amarlo sin saber si él sentía algo similar era casi insoportable. Luego vino la confesión más inesperada. Patricia le admitió que el embarazo, aunque no planeado, había sido también una llamada de atención emocional. Algo dentro de ella había despertado. No solo la idea de convertirse en madre, sino la posibilidad de permitirse un tipo de amor, que siempre había considerado peligroso, un amor real, imperfecto, frágil, humano. Y ese descubrimiento la aterró más de lo que estaba dispuesta a reconocer. Él, todavía procesando sus palabras, intentó responder. Quiso decirle que sus silencios no eran rechazo, sino miedo. Miedo a la exposición pública, miedo al cambio, miedo a fallarle a ella y al bebé. Le dijo que admiraba su fortaleza, pero que sentía que él no tenía la misma capacidad para enfrentar el torbellino mediático que la rodeaba. Era honesto, vulnerable. Tan vulnerable que por primera vez Patricia comprendió lo profundamente humano que era ese hombre escondido detrás del anonimato. Cuando él terminó, Patricia sintió una serenidad inesperada. No porque hubiese recibido las respuestas que deseaba, sino porque finalmente ambos estaban mirando la realidad sin máscaras. Por primera vez desde el comienzo del embarazo, estaban hablando desde la verdad emocional de cada uno, sin pretender, sin disimular, sin protegerse en exceso. Hubo un largo silencio después de esa conversación, pero esta vez no fue incómodo. Fue un silencio cargado de entendimiento, como si ambos hubieran soltado cadenas invisibles que los tenían atrapados. Patricia se dio cuenta de que una parte de su angustia desaparecía simplemente por haber puesto en palabras todo lo que llevaba dentro. Él, por su parte, parecía más ligero, como si aceptar su propio miedo lo hubiese liberado de una carga que nunca se había permitido compartir. Esa noche no resolvieron su futuro, ni definieron su relación, ni acordaron ningún compromiso. Pero sí dieron el paso más importante: dejaron de esconder la verdad. Y esa verdad, aunque frágil, era el comienzo de algo que ninguno de los dos había imaginado. Después de aquella noche en la que ambos expusieron sus verdades más íntimas, Patricia despertó con una sensación distinta. No era felicidad plena, tampoco alivio completo, pero sí una calma nueva. Una especie de claridad que la acompañaba como un susurro suave en el pecho. Había hablado desde el corazón, sin miedo, sin máscaras. Y esa honestidad, por primera vez en mucho tiempo, le devolvía un poco de la fuerza emocional que creía haber perdido. En los días siguientes comenzó a observar su vida de otra manera. El embarazo ya no era una carga que la aplastaba, sino una realidad que empezaba a abrazar con una mezcla de responsabilidad y ternura. Sabía que no sería fácil, que habría momentos de duda y otros de vulnerabilidad, pero también sabía que estaba dispuesta a enfrentar todo lo que viniera. No porque se sintiera totalmente preparada, sino porque había descubierto que el miedo no podía ser el eje de su futuro. Él, por su parte, también comenzó a transformarse. La conversación había removido en él emociones que llevaba años ignorando. Por primera vez se permitió mostrarle a Patricia sus propias fragilidades, sin esconderse detrás del silencio. Ahora se encontraba más presente, más dispuesto, más consciente de su papel, en esa historia que estaba empezando a tomar forma. No era un hombre perfecto, ni un héroe romántico, pero sí alguien que estaba intentando, con todas sus limitaciones, construir un espacio seguro para ella y para el bebé. El vínculo entre ambos ya no dependía de promesas ni de expectativas irreales. Dependía de pequeños gestos, mensajes más frecuentes, una mirada más suave, una conversación que fluía sin temor a equivocarse. Patricia notaba ese cambio. Y aunque aún había incertidumbre, también había señales claras de que no estaba sola. A veces eso era suficiente. Conforme avanzaban las semanas, empezaron a tomar decisiones prácticas. No decisiones enormes ni definitivas, sino pasos pequeños que reflejaban una intención compartida.
Hablaron del bienestar del bebé, de los ajustes que ambos tendrían que hacer, de cómo manejarían la inevitable atención mediática sin que eso afectara su estabilidad emocional. Él se ofreció a acompañarla a futuras citas médicas. Ella aceptó sin presionarlo, agradeciendo en silencio la voluntad que veía surgir poco a poco en él. Uno de los momentos más significativos llegó durante una de esas consultas. El sonido del corazón del bebé llenó la habitación, un latido firme, constante, lleno de vida. Patricia sintió un nudo en la garganta. Él la miró sin poder ocultar la emoción que lo atravesaba. Ese instante cambió algo en ambos. Dejó de ser un miedo compartido para convertirse en un compromiso silencioso. Estamos en esto juntos, aunque ninguno lo dijera en voz alta. Después de esa experiencia, Patricia comenzó a proyectar un futuro más claro. No uno idealizado, sino uno realista, con desafíos, pero también con posibilidades. Se dio cuenta de que este embarazo no solo estaba transformando su vida, sino también su manera de amar. Era un amor más consciente, más maduro, menos impulsivo. Un amor que no buscaba perfección, sino verdad emocional. También tomó decisiones importantes sobre su relación con el mundo exterior. Sabía que la prensa no descansaría y que habría quienes intentarían tergiversar su historia. Pero esta vez no tenía intención de ceder a la presión. Elegiría qué contar, cuándo contarlo y cómo hacerlo. El control de su narrativa sería suyo, no de otros. Y esa elección, aunque parecía pequeña, le devolvía un poder que durante años había sentido que había perdido. A medida que el embarazo avanzaba, Patricia dejó de temer lo que la gente diría. Empezó a enfocarse en lo que realmente importaba: su bienestar, el del bebé, y el equilibrio emocional que estaba reconstruyendo junto a él. Las dudas aún aparecían de vez en cuando, sobre todo en las noches silenciosas, en las que la mente tiende a exagerar los miedos, pero ya no tenían la misma fuerza de antes. Ahora sabía que tenía la capacidad de sostenerse incluso cuando el camino se volvía incierto. Él también cambió su postura. Empezó a hablar del futuro con más intención, a preguntar detalles sobre el bebé, a interesarse por cosas que antes lo sobrepasaban emocionalmente. Y aunque seguía preocupado por la exposición pública, estaba aprendiendo a enfrentar sus temores, en lugar de huir de ellos. Patricia veía ese progreso y sentía que de alguna manera ese bebé los estaba obligando a confrontarse con sus propias sombras para crecer juntos. En el fondo ambos sabían que la vida no sería perfecta, pero también sabían que el amor, la honestidad y la voluntad de intentarlo podían construir algo más fuerte que cualquier rumor o crítica. Para Patricia, este embarazo dejó de ser una sorpresa abrumadora para convertirse en una oportunidad de sanar, de renacer y de permitir que una nueva etapa más humana, más auténtica, se abriera ante ella. Y así, mientras el mundo seguía especulando, Patricia tomó la decisión más importante de todas: vivir su historia sin miedo, con el corazón abierto y la convicción de que pase lo que pase, este capítulo marcaría el inicio de una vida completamente nueva. La historia de Patricia Navidad no es la historia de un escándalo ni de un secreto revelado por presión pública. Es la historia de una mujer que, después de años enfrentando críticas, dudas y batallas internas, decidió escucharse a sí misma y abrazar la verdad más íntima de su vida. Un embarazo inesperado, que al principio la llenó de miedo, terminó convirtiéndose en el punto de partida de una transformación profunda, donde la vulnerabilidad dejó de ser una amenaza para convertirse en una fuerza. Patricia descubrió que no estaba definida por la opinión de los demás, sino por su capacidad de elegir su propio camino. Que el amor puede surgir en silencio, sin grandes gestos, pero con una intensidad capaz de mover lo que parecía inamovible. Y que aun cuando la incertidumbre pesa, la honestidad con uno mismo y con los demás siempre abre un futuro más claro. Si esta historia te tocó, te hizo reflexionar, o simplemente te despertó la curiosidad por conocer el lado humano detrás de las celebridades, te invito a seguir con nosotros. Suscríbete al canal, comparte este video y acompáñanos en más relatos donde la vida real, con toda su complejidad, se convierte en la protagonista. Porque detrás de cada titular, siempre hay un corazón que merece ser escuchado.